Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a la palabra del Señor. Si tienen la amabilidad de buscar en sus Biblias el libro de Juan, en el capítulo 20, vamos a estar trabajando en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente usted la merece. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu infinita misericordia, tú has tenido a bien, Señor, salvarnos y darnos vida, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo y gracias por su muerte, por su sepultura y resurrección. Te rogamos, Señor, de que tú unjas mis labios para que yo pueda decir exactamente lo que tú quieres, Señor, que yo diga. En el nombre de Jesús, toca los corazones de cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Cristo, amén. Yo recuerdo como hoy, cuando mis manos tocaron las manos frías de mi madre en el ataúd, y cuando sentí también la mano fría de mi padre en otro ataúd. Y recuerdo que en una de estas ocasiones me tocó predicar y estaba mi familia. Digo, me tocó predicar porque el Señor me levantó de la silla donde yo estaba, no porque yo quería. Pero el Señor me hizo levantar y hablar. Yo le dije a mi familia: la mayor tragedia no es que mi madre haya muerto, sino que alguno de nosotros en aquel día falta. Y le dije también esto: no importa cuál sea su creencia o cuál sea su filosofía, no importa cuál sea su religión, si tu religión no puede resolver, y apunté hacia el ataúd, este problema, lo que usted crea no sirve para nada. Si una creencia no resuelve el problema de la muerte, no sirve para nada. La humanidad llora ante sus seres queridos porque como humanos vemos la muerte como el fin. Y nos da tristeza porque en nuestra mente pensamos: nunca más lo vamos a volver a ver. Y claramente que existe un dolor. Claramente que existe un dolor. Pero este concepto de la tristeza por la muerte era lo que tenían los discípulos aquí en Juan capítulo 20. Hermanos, ellos habían comido con Jesús. Ellos habían compartido con Él. Ellos vieron los milagros. Vieron a Lázaro salir de la muerte. Y ahora tú, muerto. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo se pusieron ellos? Ellos pusieron sus esperanzas en Él, de que era el Mesías, del que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud de los romanos. Pero verlo allí crucificado, verlo muerto, terminó con todas sus esperanzas. Para ellos, la muerte de Cristo fue el fin. Sin embargo, uno de ellos, Juan, nos relata lo que pasó en el primer día de la resurrección. Y yo quisiera que nosotros viéramos este pasaje, porque el autor bíblico, Juan,
movido por el Espíritu Santo, hace que nosotros pongamos los ojos en tres escenas. Fíjense, hermano, que en las narrativas, como le he dicho antes, se van mostrando escenas. Escena 1, escena 2, escena 3. Y cada una de esas escenas tiene un mensaje. Ahora yo me puse a preguntar, ¿qué tienen que ver estas tres escenas con la resurrección de Jesucristo? Bueno, ¿qué le parece si vemos la primera? La primera, usted ve en la apertura, como casi siempre las narrativas hacen, nos presentan el escenario, como si estuviésemos viendo una obra de teatro, estuviésemos viendo una película en el cine. Vea cómo empieza a describir. En el primer día de la semana, María Magdalena, hermano, no es María la madre de Jesús, es María Magdalena. Entonces cada vez que yo me refiero a María, me voy a estar refiriendo a María Magdalena. Fue de mañana, siendo aún oscuro. Vea cómo Juan empieza a poner pinceladas y empieza a poner palabras para dejarnos saber cómo era el ambiente que se estaba respirando aquí en esta narrativa. Siendo aún oscuro, fueron al sepulcro y vio quitada la piedra. Aquí usted se ve que se presenta el contexto, se ve al protagonista principal de esta primera escena, que es María Magdalena, y usted ve cómo aquí empieza la narración a entrar en marcha. ¿Okay? Las mujeres ya habían ido antes al sepulcro para ungir el cadáver con ciertas especies que se usaban. Es decir, que las mujeres que habían estado antes fueron a buscar a Jesús, pero a Jesús muerto. Entonces, vea cómo aquí empieza a surgir en la escena la incertidumbre. Cuando María Magdalena ve el sepulcro y se usaba una rueda, es decir, se usaba una piedra grande en forma de rueda, y cuando ella la vio quitada, inmediatamente, dice el verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, en este caso Juan, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, parece que Juan corría más rápido que Pedro, ¿verdad? Parece lo que se ve aquí. Más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Dice que bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón, lógico, el más impetuoso, fue tras de él y entró en el sepulcro. Juan se queda afuera mirando y Pedro no mira, se mete. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Y dice el verso 9 que porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos con los suyos. Vea, entran estos dos personajes a la escena y ellos desaparecen de la escena porque el autor está queriendo poner el enfoque en María Magdalena. Entonces, si usted ve aquí en esta parte de la historia que el problema central se confirma, el sepulcro está vacío, las evidencias están delante de ellos, porque si se hubiesen robado el cadáver, se hubiesen robado con lienzo y todo, se lo hubiesen llevado todo. Pero el hecho de estar esos lienzos acomodados en un lugar daba la evidencia de que efectivamente el que estaba puesto ahí adentro ya no está.
Entonces, si usted ve aquí, ¿por qué es que el autor bíblico y el Espíritu Santo ponen la mirada en María Magdalena? ¿Por qué ponen la mirada? Porque María va a la tumba. Dice aquí que los discípulos, Pedro y Juan, creyeron, pero Marta fue a la tumba a buscar un cuerpo muerto. Se han llevado del sepulcro al Señor. Es decir, en su mente Jesús está muerto. Y los discípulos inclusive tampoco estaban esperando de que Jesucristo resucitara. Ya Jesús se lo había dicho varias veces. Y la razón de su incomprensión era de que en su mente humana el Mesías era el héroe. ¿Y cómo es que el héroe me lo iban a matar? Usted sabe que el héroe en ninguna historia se mata. Él es el que termina victorioso. Entonces ellos no pensaban en su mente de que realmente sí, Jesús lo dijo, pero míralo aquí muerto. Mira, eso es fantasía, eso es. Pero mira, esta es la realidad. Y es lo que hacen muchas personas. Eso es cuento de camino. Y esa era precisamente la idea que estaba en ellos. Jesucristo ejecutado y sus esperanzas se habían perdido con él. Ahora bien, aquí habían evidencias. Aquí habían evidencias de la resurrección. Estaba la piedra removida, estaba el cuerpo ausente y los lienzos acomodados. Sin embargo, dicen las escrituras que ellos todavía no entendían que era necesario que Cristo resucitara. Si seguimos la historia, usted ve que de la incertidumbre de una tumba vacía donde no se sabe qué pasó con el cuerpo, aquí se intensifica el conflicto. Siempre la narrativa empieza con un problema, un conflicto, pero usted ve cómo este conflicto cada vez se hace más y más intenso. Ve al verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y yo me digo, bueno, pero María no vio que Juan y Pedro creyeron. No, María seguía llorando. Y note, porque es muy interesante analizar esta historia. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Ponga atención a esto, hermano. Dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Entiende la mente de ella? ¿Dónde estaba? Y la pregunta aquí es, ¿por qué los ángeles, sabiendo por qué lloraba María, le preguntan, ¿por qué lloras? Es decir, pareciera como una pregunta ilógica. No, lloro aquí porque me saqué la lotería, ¿verdad? Es como si, es decir, pareciera una pregunta como que no tiene mucho. No, hermano, tiene mucho sentido. Recuerden cuando Adán y Eva pecaron, Jesús dijo, ¿dónde está? ¿Qué hiciste? No porque Dios no supiera, no, Dios sabe. Estos son tipos de preguntas, hermanos, que se hacen no para Dios saber, no para los ángeles saber, no para Cristo saber, sino para hacer reflexionar a la persona. Y aquí los ángeles están haciendo de que María reflexione sobre la causa de su tristeza. ¿Por qué lloras? ¿Tú no has visto que el cuerpo no está aquí? ¿Por qué lloras? Era para hacerla pensar en la causa de su tristeza. Vea el verso 14. Cuando ya había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le hace la misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Y añade una pregunta más.
¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero esta pregunta aquí nos deja ver la ceguera espiritual de María Magdalena. Usted no le recuerda esto. María había visto a 2 ángeles con vestiduras blancas, y aquí acababa de ver a Jesús resucitado, y ni reconoció a los ángeles ni reconoció a Jesús. Si usted se pregunta, pero es que estaba ciega, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, hermano, esto pasó lo mismo, muy parecido, yo diría, a lo que pasó en el camino de Emaús. Recuerda cuando Cristo resucitó. Estaba hablando con ellos y ellos no le reconocieron. Yo soy de la opinión de que la incredulidad ciega la visión espiritual. Nótese que María fue al sepulcro a buscar un cuerpo muerto. Ella no creía de que Jesucristo había resucitado. Esto en sí mismo era una ceguera espiritual, a tal punto que están los ángeles delante de esa, Cristo mismo delante, y no lo reconoce. De la misma manera que los discípulos del camino de Emaús, cuando un Cristo estaba hablando, cuando le estaba mostrando las escrituras de cómo era necesario de que el Cristo padeciese y que resucitase, y tampoco lo reconocieron. Y Jesús tiene que reprenderlo y decirlo: duros de corazón, para no creer lo que está en las escrituras. Es la ceguera espiritual que no nos deja ver el ambiente espiritual que está alrededor. Pueden estar ángeles alrededor y usted ni yo darnos cuenta. Hermanos, aquí es muy importante este punto. Y la Biblia dice que los discípulos no habían reconocido por falta de entendimiento. Y dice la palabra, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario de que Cristo resucitase de los muertos. También en el camino de Emaús, que yo le acabo de explicar, en Lucas 24, dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Pero ¿por qué era necesario que Cristo resucitase? Porque María fue a buscar un Cristo muerto. En la mente de María, Cristo veía a Cristo solamente el clavado en la cruz, el muerto. Pero un Cristo muerto no probaba de que Cristo era el eterno Hijo de Dios. Por eso es que dice Romanos 1:4: fue declarado Cristo Jesús, Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Es decir, la prueba, porque uno se pregunta ¿por qué era tan necesario la resurrección? ¿Por qué era tan necesario no ver a Cristo como a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo? Porque esto tiene profundísimas lecciones en la Biblia. Si Cristo no resucitaba, entonces se podía comprobar de que Cristo verdaderamente no era el Hijo de Dios. No era el Mesías. Si cualquier persona cree en un Cristo muerto que no resucitó, entonces el que no resucitó no puede resucitar a los demás. Si Cristo no resucitó, entonces no tiene poder para resucitar a nadie. Pero Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. ¿Quién hace eso si no es Dios? Es decir, gloria a Dios. Es decir,
el hecho de la resurrección probaba la divinidad de Cristo, probaba de que Cristo es Dios, porque no hay ningún ser humano que diga: yo tengo el poder para dejarme matar y tengo el poder para vivir aún después de estar muerto. Nadie, jamás. Un Cristo muerto hace vana nuestra fe, como dice 1 Corintios 15. Entonces, si no hay resurrección, ¿para qué predicamos? Es vano, no sirve para nada. Un Cristo muerto, dice 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de lástima. Y un Cristo muerto, con un Cristo muerto no habría ningún tipo de esperanza, hermano, de resurrección. Por eso es que cuando predicamos en la palabra del Señor, y dice Romanos 10:9, si tú confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Serás salvo. La salvación está ligada con el hecho de creer que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Eso es indispensable para la salvación. Por eso te pregunto hoy: ¿buscas a un Cristo muerto o buscas a un Cristo vivo? En medio de este dolor, en medio de este llanto y en medio de esta ceguera espiritual, María parecía que ya se iba. Y Jesús le dice: María. Dice que volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro, ¿eres tú? Jesús le dice, aquí la Reina Valera no hace un muy buen trabajo en la traducción, porque dice: no me toques. Era como si hubiera una prohibición de que no tocaran a Jesús. Bueno, nosotros vemos a Tomás que lo tocó, y vemos también en Mateo 28 que incluso las mujeres lo adoran y tocan sus pies. Aquí la traducción, hermano, de esta palabra es, porque sí podía interpretarse, sí podía traducirse como no me toques, pero esa palabra también se puede traducir, que hace mejor sentido con el contexto y con lo que se está hablando acá, es no me retengas. Porque ¿qué es lo que pasó? Que cuando ella vio a Jesús, hermano, yo me imagino que cualquiera de nosotros haría lo mismo que María Magdalena. Usted sabe lo que es verlo muerto, clavado allí, y después verlo vivo. Yo lo abrazo, yo lo estrujo, yo no sé, yo me tiro a sus pies, yo grito, yo salto, en fin, empiezo a tirar piedras. No sé, hermano, uno se vuelve loco. Yo creo que eso fue lo que le pasó a María. Porque, hermano, la alegría de verlo, la alegría. ¿Cuánto daría, decía, por un minuto en tu presencia? Por un minuto, por poder tocar a Jesús. Y ella, por lo que estamos viendo aquí en el pasaje, es que ella se le tiró a los pies, lo abrazó, y entonces no lo dejaba moverse. Por eso le dijo: no me retenga, porque ¿sabes qué? Me tienes aquí preso, ¿verdad? Entonces dice: porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena dice que entonces fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Vea los verbos que se ven aquí, hermano. No me retengas, ve y diles. El resultado de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, esta escena llega a este clima. En esta escena, no el clima de toda la narrativa, pero entra al momento donde María tiene un encuentro personal con Jesucristo, y producto de ese encuentro Jesús le da una misión. Ya que me has visto, ya que me has tocado, ya que has visto que es una realidad la resurrección, ahora ve y dile a otros que es lo mismo que nos toca a nosotros. Si nosotros hemos experimentado a Cristo resucitado, si Él
y yo y usted hemos tenido una relación personal con Él, nuestra tarea es de proclamar de que Cristo está vivo, de que Cristo no es un Cristo muerto, sino es un Cristo vivo. Muchos hablan acerca de Jesús en la cruz, lo cual está bien, pero nosotros tenemos que ser equilibrados y presentar no solamente a Cristo crucificado, sino a Cristo resucitado para la gloria de Dios. No un Cristo muerto, no un Cristo muerto. Un Cristo vivo, un Cristo que puede tocar tu corazón, no importa cuál sea tu dolor. Y yo sé que tal vez muchos de los que han llegado hoy acá están pasando por situaciones duras en su vida, están pasando por tristezas, están pasando por lágrimas, están pasando por situaciones donde usted dice, esto es imposible que se resuelva. Pero un encuentro con el crucificado puede llevarte de estar en lágrimas a tener lágrimas, pero de alegría. Porque solamente Cristo da alegría al corazón. Solamente el Cristo resucitado puede tocar tu parte más sensible. Solamente el Cristo glorificado puede resucitarte a una nueva vida. Te puede dar una nueva vida, te puede dar propósito. Si tú has llegado aquí hoy como María fue al sepulcro pensando, ya Cristo es un Cristo muerto, Cristo no se preocupa por lo que yo estoy pasando, te puedo decir que tú puedes abrazar a Jesús, tú puedes abrazarlo a Él y Él puede tocarte y puede quitar esa tristeza y devolvértela con gozo. Pero aquí entramos a la segunda escena. Y no se crea que el conflicto aquí ha terminado. Vea el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, ve el detalle, cómo Juan incorpora este detalle de las puertas cerradas. Donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Ojo, por miedo. Ustedes se ven, hermanos, cómo en esta historia se ven las emociones. María llorando y a los discípulos con miedo. Son emociones normales de todo ser humano. Todos nosotros tenemos tristezas y todos nosotros tenemos algún tipo de miedo. Pero aquí entra en la escena y ya el Espíritu Santo nos está dejando saber, los discípulos estaban aquí encerrados por miedo a los judíos. Y precisamente ese lugar donde estaba reunido era como un tipo de la prisión en la cual ellos se encontraban. No era una prisión literal, era una prisión emocional. Ahí estaban todos temblando uno con otro. Y no era de frío, era de miedo. Y vea el milagro que sucede aquí. Jesús entró con las puertas cerradas para dejarnos saber que el Cristo resucitado tiene poder para entrar. No importa los muros que tú le pongas. Usted puede hacer el concreto del grosor que usted quiera. Aún así el cuerpo de Cristo va a pasar de un lado al otro. ¿Cómo? No me pregunte, hermano. Yo no sé cómo eso se puede hacer. Eso es el Cristo glorificado, el único que tiene el poder para traspasar los muros de nuestras prisiones. Y usted puede pensar que a lo mejor los muros de su vida son demasiado difíciles para que Cristo entre allí. No es que demasiado duro. No, Cristo puede entrar. Le ponga la barrera, la muralla que usted quiera ponerle. No importa la dificultad que usted esté pasando, Cristo puede penetrar en esa muralla. Él puede penetrar allí donde parece que nadie puede entrar, porque los discípulos cerraron para que nadie entrara. Ah, no, pero Cristo entró. Cristo entró. Pero no solamente entró, los sacó. Y le dijo, paz a vosotros.
La palabra paz significa tranquilidad absoluta del alma. Es cuando usted dice, todo está en el lugar que tiene que estar. Usted se acuesta, duerme y dice, aquí todo está bien y mañana todo también estará bien. Jesús le dije, y esto no era un saludo solamente, paz a ustedes. Y dice que cuando le dijo esto, hizo así, le dijo así. Aquí están mis manos y aquí está el costado donde creyeron que me iban a matar. ¿Qué hicieron los discípulos? Hicieron igual que María, empezaron a saltar. Dice que uno por poco rompe el techo. Eso fue lo que me dijeron a mí, no sé qué. Pero mira, hermano, yo no lo dudo. ¿Saben por qué? Es una broma, hermano. Se supone que debían de reírse, hermano. No, hermano, es que usted ver a Jesús resucitado, eso tiene que haber sido una cosa tremenda. Pero vea lo que dice el pasaje. Jesús le dijo, ve el verso 19 y vea el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Por qué la repetición? Por el miedo que ellos tenían. Volvió a repetirle, paz a ustedes. Primeramente les dio su paz. Y después le dio una misión, lo sacó de esa prisión y le dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Esto es un versículo que a veces la Iglesia Católica usa como pretexto de que la Iglesia Católica o los padres o quien sea tiene el poder para perdonar pecado. Por eso dice, hijo, te perdono, ¿verdad? Sin embargo, es un versículo mal interpretado. Porque no olvidemos de que Él está hablando con los discípulos. No olvidemos de que los discípulos, la iglesia fue puesta bajo la autoridad de los discípulos. Y eso tiene que ver con la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando esa persona se salve, cuando crea y se arrepienta, entonces va a ser salvo. En ese contexto es que está hablando aquí la palabra. Es decir, Jesús le está diciendo, yo le doy a ustedes el privilegio de ser instrumento en mis manos. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí. Este fue el mensaje que daban los apóstoles. Ese fue el mensaje que dio Pablo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del mensaje central del evangelio de salvación. Y todo aquel que cree en este mensaje, se arrepienta, tendrá vida eterna. El que no, sus pecados serán retenidos. Pero aquí entramos a la última fase, que es cómo Cristo no solamente cambió el miedo en alegría, el miedo en gozo. Ya me hice bola yo. El dolor en gozo, dijo aquí, el miedo en paz. Pero aquí también habla de cómo Cristo resucitado cambia la incredulidad en fe. Y vea cómo termina el pasaje. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entendamos aquí no estamos hablando de un Tomás
materialista o rebelde. Entendemos la parte emocional de Tomás. Tomás realmente vio a Jesús expulsar demonios, vio multiplicar los panes, vio resucitar a los muertos. Y él muerto, es decir, él estaba batallando dentro de sí con algo emocional, y claro que tenía que ver con la fe. Por eso lo que hace es exigir una evidencia concreta. Pero dice la palabra que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vea cómo la escena pasa de María Magdalena a los discípulos sin Tomás, y ahora entra la tercera escena, los discípulos con Tomás. Estamos otra vez los discípulos adentro con ellos, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué? 3 veces. Y le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, mira mis manos y acerca tu mano y métela aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí en la historia va llegando al clímax. Toda la narración está enfocada a llegar justamente al versículo 28. Hemos pasado por 27 versículos y aquí entra el versículo 28, donde es el clímax. El clímax, que le dicen en inglés. El clímax de toda la narración. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora hay que entender esto. La palabra Señor aquí, curios en griego, quiere decir ser superior, quiere decir creador, quiere decir libertador, quiere decir soberano absoluto de todo lo que existe, el amo de todos los bienes, el amo de la vida. Y hay algo que es importante aquí en esta narrativa: Él es el amo mío. Por lo tanto, cuando tú ves que Tomás dice, Señor mío, eres mi amo, eres el creador, eres el sustentador, eres Dios mismo, eres el creador. Y la palabra aquí, Dios, va en contra de todo lo que dicen los testigos de Jehová de que Jesucristo era un hombre. Jesucristo era 100% Dios. Usted quiere buscar un texto que pruebe de que Jesucristo es Dios. Tomás reconoció a Jesús como Señor y mi Dios, porque no hay nadie, ningún ser humano que pueda poner su vida y volverla a tomar. El único que puede hacer eso es Dios. Por eso le dijo, Señor mío, amo mío y Dios mío, reconociendo 100% la humanidad de Cristo y 100% la divinidad de Cristo. Porque Cristo, aunque usted no lo comprenda, era 100% humano y 100% divino. Jesús era, es y será y seguirá siendo por toda una eternidad Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted es bienaventurado, hermano. Yo soy bienaventurado, porque aunque no estuvimos físicamente allí, creemos que esta historia es real. Porque no es porque hemos visto a Jesús, pero lo hemos sentido. Hemos sentido su toque en nuestro corazón y Él nos ha cambiado. Dice aquí la palabra, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. ¿Se dan cuenta? Cristo murió, resucitó, muerte, vida. Si tú crees en Él, tendrás vida eterna.
Por lo tanto, aquí la salvación no está en una religión, aquí la salvación no está en una iglesia, la salvación no está en un pastor, la salvación no está en un cura o en un rabino, la salvación está 100% enfocada en el que murió y resucitó, Jesús de Nazaret. Es su nombre, Él es su nombre. Y tendrás vida en su nombre. Por lo tanto, le pido, hermano, que nos pongamos de pie. Y siempre termino los días de resurrección con este pasaje. Si lo pueden buscar ahí también, 1 Corintios 15, 51 al 58. Creo que nunca debemos de dejar de leer este pasaje, hermano. Nunca en los días de resurrección. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga Cristo en las nubes con sus santos ángeles, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Alabado sea tu Padre, porque tú, Señor, diste a tu Hijo para que todo que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La salvación no está en una religión, ni en una costumbre, ni en una persona, ni en una iglesia. La salvación está en Cristo Jesús. La fe en una sola persona. Si tú estás ahí y a lo mejor te has hecho estas preguntas, ¿tienes miedo? ¿Vives con tristeza? ¿Quieres que Jesús entre a la puerta de tu corazón? ¿Quieres dejar que Cristo entre? Cristo es un caballero, Él no va a empujarte. Pero igual Él puede entrar a cualquier prisión que tú te encuentres. Prisión matrimonial, prisión de depresión. A lo mejor la tristeza te ha llevado a una depresión grande y estás ahí y crees que ni Cristo puede entrar. No, sí, Él puede entrar, pero déjalo entrar. No te resistas más. Ya basta de ponerle plazos. Entrégate al Señor hoy. Dile así: Señor Jesús, tengo miedo. Dile: Señor Jesús, me siento triste. No sé ni qué hacer con mi vida. Díselo. Yo creo que tú moriste y que tú resucitaste. Por lo tanto, hoy yo me entrego a ti. Y hoy yo te digo: Señor mío, sé mi Señor, sé mi amo, gobierna mi vida. Que yo creo que tú eres Dios Todopoderoso.
cámbiame, hazme una persona nueva. Y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Lo pido, Padre. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Esas 3 veces que Jesús dijo paz, es la paz que yo deseo para cada uno de ustedes. Que Cristo los inunde de paz, que Cristo los inunde de gozo en el Espíritu Santo, y que podamos ser instrumentos para proclamar el mensaje de salvación, de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Que el Señor le bendiga y les guarde. Estamos despedidos. Si usted necesita oración, vamos a estar aquí al frente. Señor le bendiga, hermano. Santo.